Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti confiaré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para ser una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti confiaré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brilla. Dios los bendiga a todos esta tarde tan preciosa que nuestro Dios nos ha regalado, y qué maravilloso es estar en compañía de Diego, de Ruber. ¿Cómo están hoy? Muy bien, gracias a Dios. Zuller, un gusto saludarte y saludar a todos los que nos están viendo en esta hora. Muchas bendiciones para todos ustedes, también a Ruber, es un gusto poder estar con él hoy. Bueno, ya casi no me prenden el micrófono. Dios les bendiga a todos los que están allí conectados en esta hora, en este hermoso devocional de hoy lunes. Gracias a ustedes por haberme invitado a este programa de hoy que tiene un nombre. Vamos ya con una sección especial todos los lunes, y bueno, ahorita ya nuestro hermano Zuller nos hará la invitación a seguir conectados en este hermoso devocional, pero quiero saludarles a todos los que están allí en esta hora de la tarde, los que nos van a ver después cuando el video quede grabado, y muy contentos de estar aquí. Dios los bendiga, muchachos. Amén, amén. Bueno, qué bendiciones poderles saludar entonces, y en especial a nuestros hermanos de 2500. Los amamos, los queremos mucho y cuánto deseamos estar con ustedes. Pero debido a esta situación hemos decidido abrir este espacio en la red llamado Rincón Teológico. Es un espacio diferente que queremos aprovechar para tratar ciertos temas teológicos, compartir con ustedes, responder algunas inquietudes. Y bueno, estamos aquí estos humildes servidores y necesitamos que ustedes nos ayuden también. Escriban ahí en la caja de comentarios las preguntas respecto a cada uno de los temas que vamos a empezar a tratar, y seguramente que vamos a hacer algo bien especial. Juntos vamos a compartir y aprender. Así es, así es. Y bueno, hoy en este momento tenemos
una lectura que está en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1, en el verso número 7. Yo voy a estarles leyendo en una versión que me gusta muchísimo, que es la TLA, la traducción del lenguaje actual, y dice así: todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Este proverbio tiene dos principios importantes, y es, primero, el tema de la obediencia. El tema de la obediencia es el reconocimiento de que Dios es el creador y está por encima de todas las cosas. Y este es el principio de los hombres sabios, reconocerle a Él como absoluto y soberano. El segundo punto es por qué las personas no quieren ser corregidas, por qué las personas no quieren saber qué es lo que están haciendo mal, qué es lo que no es correcto en la vida. Cuando la Biblia es el libro que nos muestra nuestra manera de vivir, nos muestra una manera de pensar, una manera de actuar. Y dice, la gente ignorante no quiere ser corregida y por esto no llega a ser sabia. Entonces, la invitación en este pequeño verso, en esta pequeña reflexión es: necesitamos ir a obedecer, necesitamos dejar que la palabra corrija nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, para poder llegar a la buena vida, para poder llegar a la sabiduría y para poder encontrar a Dios en todas las cosas. Bueno, y quiero decirles que en estos momentos, qué bueno sería orar. Estamos en un tiempo de crisis, de dificultad, de tantas cosas que pasan por nuestras mentes, en nuestra sociedad. Y hay situaciones que nos dicen, ¿qué vamos a hacer? Como decía nuestro hermano Diego ahora, obedecer a Dios. Hermano Ruber, vamos a orar. Así es, vamos a orar porque estamos en una situación difícil, pero sabemos que Dios es nuestra esperanza, Dios es nuestro refugio, Dios es el que nos puede librar, es el único que nos puede librar y que puede traer algo que creo que es muy importante que en este devocional tengamos en cuenta, y es que Él es nuestra paz, Él es la paz de nuestra alma, Él nos puede tranquilizar, nos puede dar esperanza y nos puede ayudar en esta situación tan compleja que yo sé que todos estamos viviendo. Y yo quiero que hagamos esta oración, todos allá en sus casas, por favor, por un momento cerremos nuestros ojos. Conectémonos con la presencia de Dios en esta hora y digámosle que Él es nuestra paz y que nos ayude a tener esa tranquilidad y esa confianza que necesitamos todos los días, porque estamos en una situación que en ocasiones le quitan la tranquilidad, nos quitan esa paz en nuestro diario vivir. Señor Jesús, en esta hora queremos presentar nuestras vidas, queremos presentar nuestros corazones delante de tu presencia. Te pedimos, Dios amado, que seas bendiciéndonos a cada uno de nosotros, que nos guardes, nos protejas de todo mal, de todo peligro. Queremos presentar en este tiempo de cautividad en el cual estamos en cada una de nuestras casas, para que seas tú, Señor, guardando nuestro corazón, nuestros pensamientos, que seas tú guardando nuestras emociones, nuestras reacciones, Señor. Quizás muchos están tristes, aburridos o en desesperanza ya en sus hogares, pero queremos pedirte para que seas tú tomando el control de nuestra vida, que seas tú tomando el control de nuestro corazón, que seas, Dios amado, tomando el control de este devocional en este día, Padre Santo Celestial. Amén y amén. Bueno, contamos con la grata compañía también de nuestro músico de 2.5K, nuestro hermano Bedán, nuestro ministro de alabanza. Es una bendición contar con jóvenes que se disponen a ser usados por nuestro Dios, y tenemos entonces su grata compañía. Hermano Bedán, por favor. Dulce refugio en la tormenta, amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en él, eres mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta,
es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Gloria a Dios. Bueno, hemos llegado a un momento muy especial, mis queridos oyentes. Vamos a aprovechar entonces este espacio de Rincón Teológico para empezar a desarrollar unos temas que juntos construiremos un aprendizaje muy especial. Y hay cosas que son difíciles a veces de compartir, de expresar, como son los problemas. Qué difícil es a veces manejar esos temas. Sí. Y creo que hay un problema de entre tantos que hay en nuestra sociedad y en la vida del hombre, que lo podemos conocer a través del manual del ser humano, como decía nuestro hermano Diego ahora, la Biblia que nos enseña cómo vivir. Ahí encontramos todas las pautas para que el hombre encuentre una solución a todos sus problemas. Y bueno, pero entonces de esta manera vamos a empezar hoy hablando de un tema que es el pecado. Pecado que es el problema mayor de todos los seres humanos. No lo vemos, pero está ahí. ¿Qué será el pecado, hermano Diego? Bueno, el pecado yo creo que es esto que crea la separación entre el modelo original del ser humano que Dios crea en él, y es lo que nos separa de cierta forma de la presencia del Señor, ¿no? Creo que es lo que está narrado en el Génesis, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero cuando viene el pecado se rompe algo. El pecado rompe algo en el ser humano, pienso Es yo. como lo que nos distancia de Dios. Así es. Como esa barrera que generamos entre Dios y nosotros. Creo que de forma pues práctica pensaría que el pecado es eso que nos aleja de nuestra comunión con Dios. Sí, tienen mucha razón. Dentro de la teología hay algo que define lo que es el pecado en el área como tal. Cuando nos enfrentamos a este tema del pecado, tenemos que recurrir al área de la amartiología, que es la ciencia dentro del área teológica propiamente dicha para describir y enseñar lo que es el pecado, ¿sí? Entonces, el pecado en el Nuevo Testamento está definido por dos palabras griegas, ¿sí? Una es amartema, y esta nos enseña que el hombre falla, es errar al blanco, es decir, que el hombre no da en el propósito de Dios, se sale de lo que Dios quería, no porque Dios así lo planee, sino porque el hombre presenta una libre voluntad, pero en esa libre voluntad entonces elige hacer lo contrario a lo que Dios le ha enseñado. Hay otra palabra también que lo describe en el Nuevo Testamento y es parábasis, quiere decir que el hombre ha traspasado una línea prohibida. Y hay que tener en cuenta una cosa, la gente piensa que traspasar esas líneas prohibidas porque Dios les pone reglas, pero lo que Dios hace es poner un cerco de protección para que el hombre no sufra, para que el hombre no caiga en consecuencias desastrosas. Ya, sabes que mientras dices eso, recuerdo algo que leí hace un tiempo y es la analogía de la palabra de la palabra enseñanza, de la palabra instrucción, y dice que la Biblia, o que en la antigüedad se comparaba la enseñanza con la instrucción del padre al hijo en el arte del arco y la flecha. Entonces, la analogía que se hace es que la instrucción del arco y la flecha tiene un objetivo de dar al blanco, o sea que la vida de los seres humanos está en constantemente arrojar flechas y una de esas dar en el blanco, porque hablaba sobre errar al blanco. Pecado tendría que ver con errar al blanco, con no dar en el punto en el que Dios quisiera que los seres humanos vivieran. El pecado no es un asunto de prohibiciones, sino el pecado vendría siendo aquellas cosas que saltan
las barreras de una buena vida, ¿no? Podría decirse así. Aquello que dices, oye, si practicas esto, de seguro no vas a tener buenas consecuencias. De seguro no te va a traer cosas muy, muy positivas. Y claro que a veces también muchas personas, digamos, cuando uno habla con personas que apenas están conociendo, digamos, la vida cristiana, porque esto se trata de vida cristiana, y cuando hablamos de pecado estamos hablando de, bueno, consecuencias, y creo que el pecado no solamente nos aleja de Dios, sino que también nos hace daño. El daño puede ser físico, puede ser emocional, espiritual. Yo creo que hay una consecuencia interna en cada uno, y para mí es muy interesante cuando en ocasiones uno habla con alguien que apenas está iniciando su vida cristiana y siempre es, no, pero es que si yo llego a la iglesia, yo no puedo hacer esto, o no puedo hacer esto, o no puedo hacer esto, o no. Y todo se vuelve como que el pecado son prohibiciones, como que no haga esto, no haga esto, pero nunca lo vemos desde un punto de vista que tenemos lo que decías ahora del tiro al blanco. El objetivo es la salvación, el objetivo es el cielo, el objetivo es esto, dar ese blanco, y si nosotros nos desviamos, estamos errando, digamos, haciendo cosas malas, no estamos apuntando al blanco. Y en ocasiones pensamos, por ejemplo, alguien dice, no, pero es que yo no quiero ir a la iglesia porque a mí me gusta tomar alcohol y emborracharme hasta quedar inconsciente y no recordar nada al otro día. Pero es que Dios precisamente nos quiere evitar eso, para que en esa inconsciencia, o para que en ese estado donde no tenemos el control completo de nuestro cuerpo, no hagamos cosas que le desagradan a Dios. Si conducimos, podemos cometer un accidente, matar a alguien, podemos herirnos a nosotros mismos, quedar en una silla de ruedas. Y yo creo que el pecado nos aleja de Dios y nos trae unas consecuencias que nos alejan de ese blanco, de esa meta a la que queremos llegar. Creo que comparto lo que ustedes dos nos quieren transmitir, y es que no es que las cosas que nuestro Dios nos enseña a través de su palabra sean un cerco de prohibiciones, ¿no? Sino que es un muro, una senda, algo que nos separa de que nosotros suframos, Tristemente, todos hemos pecado. La Biblia en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Juan, en su primera carta, el capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y todos hemos infringido la ley de Dios. Oiga, pero ¿por qué surge el pecado? Esa es una buena pregunta. ¿Y de dónde surge? ¿Y por qué? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué surge el pecado? Está el tema de la libre elección, ¿no? Sí. La libre elección. Pero ese por qué surge el pecado tiene que ver con la falta de control a los instintos básicos, ¿no? Porque pecados está entre la lujuria, la mentira, la ira, el engaño, homicidios, robos. Entonces, creo que en el diseño humano está el instinto básico, que no nos separa de los animales. Todos los seres humanos tienen instintos básicos igual que los animales. Lo que nos hace diferente a los animales es nuestra capacidad de dominar esos instintos. Entonces el pecado es como la puerta abierta sin control a esos instintos, diría yo. ¿Por qué surge el pecado? Surge por la libertad de esos instintos sin ningún tipo de control, que diría yo que es la conexión que hay en el libro, en la carta de los Gálatas, que dice que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Cuando dominas tus instintos, entonces te alejas del pecado. Cuando no tienes control sobre ello, entonces estarás pecando 1, 2, 3, 4 y todas las veces que sean necesarias. Y es que yo creo que también cuando pensamos de este origen del pecado, siempre nos remontamos a Génesis, en la parte donde está Adán y Eva, que están allá en ese lugar maravilloso, y digamos que ese instinto de querer saber un poco más los lleva a simplemente romper la única palabra que Dios le había dicho a ellos. Simplemente pueden tomar todo lo que tienen alrededor, solamente este fruto no lo tomen, y ya. Y viene una desobediencia por el deseo quizás de tomar lo que es prohibido. Y yo creo que en ocasiones
eso hace parte de nuestra naturaleza, del querer. Si nos prohíben hacer algo, como que mentalmente nosotros queremos hacerlo, lo vemos peligroso, lo vemos emocionante, y de pronto si no tenemos eso que hablabas, que era el autocontrol, porque el hecho de que algo nos atraiga, por ejemplo, sabemos que las hamburguesas son muy buenas, pero sabemos que si comemos mucho de eso tenemos problemas en distintas partes de nuestro cuerpo. Entonces el hecho es saber que ese autocontrol nos dice: no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Entonces, cuando yo pienso en esto de Adán, de Eva, yo digo, el autocontrol, a pesar que tenían todos los privilegios del mundo, fue lo que ocasionó que ellos no pudieran guardar ese único mandamiento o esa única restricción que tenían. Sí, bueno, dentro de todos esos conceptos que inundan las mentes, no solamente de nosotros, sino de todos nuestros oyentes, quisiéramos hacer unas aclaraciones, ¿sí? Y es que el origen del pecado como tal, ese elemento que se introdujo en el universo que degrada, eso es lo que hace, degrada cualquier ser, lo degrada. Entró en dos fases, ¿sí? Una cosa es hablar de cómo entró el pecado en la tierra, en el mundo, nuestro mundo, y otra cosa es hablar del pecado como entra en el universo, ¿sí? Entonces, en la Biblia están los escritos que nos enseñan cómo fue esas acciones, cómo fue esa historia. Y para empezar, entonces, vamos a decir que el pecado entró primeramente en el universo. En el universo entra el pecado. El libro del profeta Isaías, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 28 del libro de Ezequiel, dice que, hablando de la profecía hacia el rey de Tiro, dice que ese ser era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Dice que se paseaba en el huerto de Dios, de toda piedra preciosa era su vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe y otras más que dice la Biblia. Eso está entre el versículo 11 y el 14. Dice que era el querubín grande y protector, pero que también fue en él hallado maldad. Y en el capítulo 14 del profeta Isaías también nos encontramos que fue cortado, ese ser tan precioso que fue creado, ¿sí? Fue cortado porque se halló en él maldad. ¿Cuál fue la maldad que se halló? Quiso ser como Dios, quiso usurpar el lugar que le correspondía solamente al único y soberano Dios, Jesucristo, ¿sí? Y es que el pecado es lo que hace con el ser humano. Allá el libro de Job dice que el gozo del impío es por un momento, desde los días en que el hombre fue puesto sobre la tierra. El pecado invita al hombre a subir, pero lo deja caer. Él quiso subir, pero el único que puede estar alto en la gloria se llama Jesucristo, y quiso usurpar. Esa egolatría fue la que introdujo. Ahora, hay un motivo muy importante, y es que la gente dice, bueno, ¿y Dios por qué no evitó eso? Es que Dios tiene una naturaleza moral, ¿sí? Y al momento de crear los seres espirituales, como los ángeles, como los seres humanos, nos dio con un atributo, y es el libre albedrío. Evitar eso hubiera sido que Dios nos hubiese hecho como robots, programados específicamente para hacer lo que Él quiere, y hubiera entonces violado su propia naturaleza moral, ¿sí? Pero nos da esa elección para que también nosotros conozcamos su amor y su gracia. Así es. Podríamos hacer una construcción de algo que estaba pensando mientras estabas diciendo esto, sobre el origen del pecado. Entonces, el origen del pecado vendría siendo la falta de reconocimiento de Dios como absoluto y soberano. Tú estabas leyendo sobre el origen de la rebelión que hace Satanás en el cielo, y es eso. Quiso estar por encima de Dios, falta de reconocimiento, o sea, su relación con el Creador comenzó a deteriorarse y quiso estar por encima de Él. Con Adán y Eva lo que pasa es lo mismo, dejaron de oír la voz de Dios y empezaron a oír la voz de la serpiente, sí, claro. y a darle valor a la voz de la serpiente. Y eso ha venido trascendiendo
de generación en generación hasta ahora. Exacto. Porque todos, yo creo que oímos la voz de Dios de muchas maneras, por muchas personas, y en ocasiones nos intentamos hacerlos sordos y como que no, esto no es para mí. Pero Dios, por ejemplo, en esta hora nos dice que tenemos que oír la voz y tenemos que reconocerlo a Él como superior en absolutamente todas las cosas. Sí. Entonces, esa sería como el origen humano. Estás hablando del origen en el universo, que es esa falta también de reconocimiento que hay por parte del enemigo hacia el creador. Aparte, aquí en la tierra, pues también sería eso. Dios les dio una palabra, pero esa palabra no fue acatada y fue reemplazada por otra palabra de una persona desconocida o de un agente desconocido que es la serpiente. Entonces, el origen del pecado en el ser humano es no oír la voz de Dios y darle prioridad a otras voces. Volvemos al punto que estaba tratando de alinear, que es el del instinto, el instintivo, ¿no? La mentalidad de autocontrol no es simplemente mentalidad humana. Solo es posible si el Espíritu de Dios obra en la vida de las personas. Si no está Dios en el hombre no va a poder dominarse, el hombre no va a poder tener dominio sobre sí. Bueno, creo que me parece muy bien, pero ¿cómo podríamos concluir este mensaje de hoy, de este devocional acerca del pecado? ¿Cómo resumiríamos? Desde lo personal, yo veo que el pecado, yo sigo firme en mi posición, el pecado es eso que simplemente nos aleja de Dios. Cuanto más pecamos, desconecta, más nos alejamos y más. Entonces, para mí sigue siendo esas acciones que simplemente nos alejan de Dios y que realmente tenemos que evitar. Sí, de hecho, en cuanto les había dicho que eran dos fases, dos momentos en los que entra el pecado, uno en el universo, que ya lo hablamos, quiso ser como Dios, y cuando entra el pecado en la tierra, también aparece ese mismo elemento, porque ahora invita al hombre. Él le dice a la mujer, la serpiente le dice en el capítulo 3 del Génesis, vea, ¿por qué no comen de este árbol? Y ellos responden, es que Dios nos dijo que no podíamos comer porque el día que comamos ese día vamos a morir. Y ahorita rápidamente vamos a tratar esos puntos de lo que es morir. Pero le dice, no vas a morir, sino que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, invita nuevamente al hombre a subir de nivel, de lo que hace el pecado es degradar. Entonces entra el pecado al universo y entra el pecado a la tierra. En esos elementos usted puede encontrar eso en el capítulo 2 del Génesis y en el capítulo 6 puede encontrar esos relatos. Pero entonces entra en dos fases al universo, ¿sí? Y trae unas consecuencias, que es a donde nosotros necesitamos una solución. Necesitamos una solución porque hemos fallado a Dios, nos hemos equivocado y necesitamos una respuesta. La humanidad entera necesita una respuesta. La gente puede darle la espalda a Dios, puede encerrarse en sus propios pensamientos. La Biblia en el libro de Proverbios dice que el dinero y el conocimiento son escudos del hombre, porque el hombre siempre se quiere refugiar en sus pensamientos, en lo que tiene, pero no sabe que dentro de él hay una enfermedad que lo está matando, peor que un cáncer, peor que cualquier virus, que es el pecado. Y entonces trae unas consecuencias, ¿sí? Hermano Diego, y esas consecuencias son muy tristes, muy tristes. De hecho, dijimos ahora que Satanás le dijo, no, ustedes no van a morir. Pero resulta que el hombre muere. Y la gente se preguntará, pero si yo estoy aquí vivo, respiro, tengo salud. Pero resulta que hay algo más allá de esto físico que nosotros podemos ver y es un mundo espiritual. Las consecuencias del pecado son muchas. Está en la tierra, en la mujer, en el hombre. Pero en general, en el ser humano hay unas consecuencias que son la muerte física, la muerte espiritual, y como consecuencia de la muerte espiritual, la muerte segunda, que es la separación eterna de nuestro Dios. ¿Tienes esas consecuencias en pasajes específicos Sí, claro, de las escrituras? Claro. Porque por lógica simple, ahorita vamos a la parte del soporte bíblico.
el emborracharse, el vivir una vida llena de alcoholismo, las consecuencias no son muy positivas. El tener muchas mujeres, las consecuencias no son muy positivas. El drogarse no es muy positivo, las consecuencias. La ira no trae consecuencias positivas. Algo que parece muy simple como es la mentira. La mentira no trae consecuencias positivas. Entonces, si Dios nos dice que mentir no es algo bueno, no es un capricho. Creo que lo dice porque sabe que la consecuencia de la mentira siempre será pérdida de cosas. Pierdes credibilidad, pierdes confianza, pierdes relaciones por mentir, pierdes el daño que hay en una persona que tiene relaciones sexuales de manera desenfrenada. Es emocional, es mental, es físico con enfermedad. Entonces, si Dios nos dice que no es bueno tener ese tipo de prácticas, es porque hay una razón mucho más grande que simplemente un capricho de que no lo hagas porque no es bueno. No lo hagas porque el daño que hay en eso es emocional, es físico, es espiritual. Pero bíblicamente, ¿cuáles son esos textos que nos dicen esas consecuencias? Sí, claro que sí, hermano Diego, y qué bien hacerme esa apreciación, porque realmente nosotros no nos basamos no desde nuestro sentido común o de nuestras ideas o filosofías, sino que tenemos el manual, que es la base, la Biblia, la Escritura. Génesis capítulo 2 versículo 9 menciona que dentro del huerto del Edén, donde también estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, estaba el árbol de la vida. Quiere decir que existía la posibilidad de que el hombre viviera por siempre, ¿sí? Ahora, el hombre es expulsado del huerto del Edén, ¿sí? Y ahora tiene que trabajar, Génesis capítulo 3 versículo 19, y también dice, pues polvo eres y al polvo volverás, ¿sí? O sea que hay una sentencia ahí, vas a volver, o sea, vamos a morir físicamente, ¿sí? Ahora, entonces hay una separación espiritual entre Dios y el hombre. Efesios 2, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En uno de los evangelios, Jesucristo dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos, ¿sí? Haciendo referencia a ese estado espiritual en el que el hombre en vida está separado de Dios. Ahora, también entonces, cuando una persona está muerta espiritualmente, está lejos de Dios por el pecado que lo separa y está en esa posición degradada de sufrimiento, de dolor, de gozo momentáneo, de placeres pasajeros, entonces hay un peligro grandísimo, y es que tiene un enemigo que entró también, se llama la muerte. La muerte entra y quita la vida física y trae la muerte segunda. Cuando la persona está muerta espiritualmente en su vida física y se encuentra con la muerte física, entonces viene lo que dice la Escritura. Después la Biblia enseña en el libro del profeta Daniel, porque muchos son los que duermen sobre el polvo de la tierra, capítulo 12:2, muchos son los que duermen sobre el polvo de la tierra, y muchos de ellos serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero entonces el capítulo 20 de Apocalipsis, el versículo 14, dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, a ese lugar horrible. Esta es la muerte segunda, ¿sí? El versículo 8 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, dice, los cobardes, los incrédulos, y la lista que usted va a encontrar ahí cuando vaya al texto, serán arrojados a ese lugar feo, con fuego y azufre, que es la muerte segunda, ¿sí? Y Apocalipsis capítulo 2, versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Entonces esas consecuencias llegan. ¿Y qué es la muerte segunda? Es la separación eterna entre Dios y el ser humano. Hoy estamos en vida y el hombre tiene un problema que se llama pecado, y es el principal problema que arruina las familias, los matrimonios, las relaciones de pareja, los trabajos. El problema muchas veces la gente lo quiere encontrar afuera, pero el problema la gente lo llevamos dentro. Pero hay una solución. Toda esta historia no es tan triste, gracias a Dios, porque para este problema tenemos una solución. Oiga, Robert, ¿y qué solución tan poderosa? ¿Qué solución tan especial? Pero yo creo que la solución la vamos a dar en 8 días. Sí, 8 claro. días, que hoy estamos hablando de lo que es el tema del pecado,
pero la solución, vamos con esa, y la invitación es para todos los que están aquí en este devocional, los hermanos, los amigos, para absolutamente todos, que en 8 días, el próximo lunes, vamos a darle conclusión a este tema tan interesante como lo es el pecado y la salvación, porque también hay una salvación para este pecado y vamos a encontrar esa solución. Así que la invitación muy especial es para todos, para que estén pendientes de este canal. Y yo quiero que antes que terminemos este devocional de este día, nos han escrito unas preguntas y hemos seleccionado 2 preguntas en especial que quisiera que respondiéramos de forma muy rápida para poder terminar este programa. Y entonces vamos a ver la primera pregunta. Y de paso, si ustedes tienen una pregunta acerca de... lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios. Por favor, suscríbanse en este canal. Escríbanos preguntas acerca del pecado, preguntas acerca de las soluciones al pecado. Y estoy seguro que Zuller va a estar pendiente de los comentarios y va a estar respondiendo y vamos a estar en una continua comunicación. Por ejemplo, ¿qué dice la primera pregunta que nos han enviado? La primera pregunta dice, ¿por qué hay tantas religiones? Bueno, antes de responder a esa pregunta, rápidamente quiero decir que los temas que tratamos aquí quisiéramos profundizarlos más, ampliarlos más, poder analizar cada versículo, cada detalle de estos temas teológicos, pero sabemos que el tiempo es corto y es valioso, y más en el internet hoy en día, ¿sí? Entonces queremos invitarlos a que nos escriban. Estamos ahí para servirles. Y en cuanto a esta pregunta que nos escriben, que nos hacen nuestros oyentes, dice, todas las personas... ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Sí, bueno. Resulta que hay que hacer la diferencia en lo que es la religión y el evangelio. La religión viene de una palabra griega que es religar, y es que el hombre se vuelve a Dios. El hombre busca, va y se religa a Dios, vuelve con Dios. Pero entonces también, de entre tantas razones por las cuales hay tantas religiones, una de las más trascendentales es que el hombre tiene una necesidad de trascendencia y de fe, de compañía y de consuelo. Necesidad, muy importante esa palabra. Es un factor común de todos los humanos, la fe. Todos tenemos fe. Unos creen en las teorías científicas, unos creen en las religiones cíclicas. Nosotros creemos en Jesucristo como el único Dios y Salvador, ¿sí? Entonces hay una necesidad de fe y la gente desarrolla sus propios pensamientos dependiendo su situación cultural. Entonces el hombre se vuelve a Dios, pero quiero hacer hincapié en un punto, y es que es muy difícil llegar a donde alguien que yo no conozco. Yo no puedo decir voy para donde Dios. Yo no puedo decir Diego, voy para tu casa si tú nunca me has dicho la dirección. Usted me dice, yo vivo en Pereira. Sí, pero tantas casas que hay en Pereira, tantos sitios, tantos lugares. Tengo que saber, él debe decirme a mí, yo no puedo adivinar. Y eso es lo que el hombre ha intentado hacer a través de las religiones, inventar caminos que llevan hacia Dios. Pero el evangelio es un camino de arriba hacia abajo. Dios vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Es un mensaje de parte de Dios que nos trae. Por eso cuando el velo se parte en dos, se parte de arriba hacia abajo, enseñándose que el camino, la salvación, viene del cielo hacia la tierra. Es decir, Dios nos busca a nosotros. Esa es la diferencia entre las religiones y el evangelio. Bueno, y ahora vamos a leer la pregunta número 2 que nos han enviado. La pregunta número 2 es, ¿todas las personas se van a salvar? Bueno, eso es un tema amplio, y como les dije, quisiéramos poder ahondar, y aquí podríamos traer el tema de la predestinación, por ejemplo, podríamos hablar de eso, pero la Biblia es clara. La Biblia, voy a nada más a mencionar un versículo, y por eso queremos que ustedes nos sigan acompañando en nuestras próximas charlas, porque cada una irá enlazada con la otra, ¿sí? Por favor, no saquen conclusiones nada más con una visita a nuestro programa. Y es que la Biblia dice que el que creyere y fuese bautizado, este será salvo, ¿sí? Y la Biblia también menciona de gente que se va a perder y que se va a salvar. Ahora, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Sigan en nuestro canal. La próxima clase, hermano Diego. Sí, porque solo ese verso abre una cantidad de temas, pero tenemos hasta ahora. Despídenos, Zuller. Estoy muy contento de haber estado con Ruber, con Zuller en este momento, con ustedes ahí donde nos están oyendo. Pero creo que el tiempo se nos ha terminado. Se nos apremia.
Bueno, y también queremos invitarlos este próximo miércoles. Tendremos un espacio, nuestro hermano Diego como anfitrión. Él es coaching ontológico y es un servidor de nuestra iglesia. Y vamos a tener unas charlas que nos van a edificar muchísimo. Entonces queremos decirles que gracias por oírnos, compártanos, síganos en las redes sociales, en YouTube, suscríbanse, denle like a la campanita de las notificaciones, escriban sus preguntas. Recuerden que cada 8 días estaremos respondiendo o tratando de responder las preguntas más en común de todas, ¿sí? A través de este espacio. Y bueno, Ruber, ¿qué más tenemos por decir? No, que estamos a las 5 de la tarde todos los días, hemos cambiado nuestro horario. Exactamente, nuestro horario de culto también. Nuestro horario de culto también, vamos a hacerlo a las 5 de la tarde, un poco más temprano. Hemos tenido algunas actividades que se nos están cruzando a esa hora, hemos salido a hacer mucho trabajo social y digamos que esa hora ha estado en conflicto con el culto y entonces vamos a bajarlo 2 horitas. Comodidad para los hermanos, los amigos que están allá, también para nosotros, y sabemos que este horario también va a ser de mucha bendición y creo que no es más. Muy contento, muchas gracias a todos, Dios les bendiga y Dios les bendiga. feliz resto de día para ustedes. Los esperamos. Les bendiga. Dios los guarde.